en ese sentido, no es nada descabellado lo que está diciendo Hegel, ¿no? Estas formas de la filosofía son, por un lado, consecuencia del principio del protestantismo. ¿Mm? Por otro lado, también van a ser consecuencia, también van a ser resultado de la razón ilustrada. Ajá. ¿Por qué de la razón ilustrada? Pues ahora piense, no, o sea, piense que también parte del espíritu de Europa, parte del espíritu de Occidente, en la modernidad, no solamente es, sobre todo en esta región que es Alemania, ¿no? O sea, piensen en esta región que son los estados germánicos, que precisamente por el lado de la religión, pues están más, digamos, pues dominados por el espíritu protestante, ajá. Y ahora, ¿cómo llega la ilustración a estos estados germánicos, ¿no? La Aufklärung. Carlos lo ha mencionado en sesiones anteriores, ¿no? Cuando decía que la ilustración alemana parece ser más bien como una ilustración teológica, algo así dijo alguna vez, ¿no? Eh, en general, la ilustración en Europa, piensen que fue un movimiento racionalista, es decir, que exalta la razón, la luz de la razón, ¿no? Por eso es ilustración, ¿no? Porque exalta la razón como aquella que ilumina y que por lo tanto, ¿no? Hace a un lado las tinieblas de la ignorancia. Y considerando que esas tinieblas de la ignorancia provienen del dogmatismo religioso, ¿no? De la superstición religiosa. Entonces, la ilustración en general puede ser visto como un movimiento que se opone, ¿no? Que ensalza la razón y se opone a la superstición religiosa. Ajá. Sin embargo, una cosa muy interesante que dice Hegel acá es que esta razón ilustrada que se erige como oponiéndose a la fe, lo hace bajo una concepción pobre, dice Hegel, de la religión. Y eso también es interesante. ¿Por qué? Porque si bien Hegel ha sido muy crítico de la religión, lo ha sido de su aspecto que él ha denominado positivo. Esto es de su carácter institucional, dogmático, etcétera. Pero también hemos visto que Hegel, en su juventud, trató de rescatar lo que él consideraba que era el verdadero contenido racional, puramente racional, ¿no? Igual, poco bajo la influencia de Kant, etcétera, pero Hegel pensaba que la religión tenía un contenido verdadero. Ajá. Y para ponerlo en términos generales, ese contenido verdadero tenía que ver con el conocimiento de lo absoluto, justamente. Conocimiento de Dios, de lo divino. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede cuando la razón ilustrada se opone a la fe? Dice Hegel, bueno, ahí hay un error, ¿no? Porque la razón ilustrada se opone a la fe, ajá, es decir, pone a la fe como opuesta a ella, la ataca, ajá, pero no se da cuenta, no se percata, porque tiene una concepción pobre de la religión, no se percata que el contenido de la religión es verdadero y es racional y que tiene que ser rescatado. Y al no darse cuenta, entonces vean, ¿no? Esto, la razón deviene en una razón falseada. No es una razón verdadera, porque una razón verdadera no pondría a sí misma la fe. Ajá. Entonces, la razón deviene en una razón falseada, por un lado. Y por otro lado, devendría en una razón falseada porque no reconocería, al atacar a la fe, al atacar a la religión, no reconocería el verdadero contenido, el contenido racional de la religión. Ajá. Y esto desemboca entonces en esta idea de que el saber no aspira a lo absoluto, no aspira a conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo absoluto. Ajá. No sé si hasta aquí estamos bien, ¿tienen alguna pregunta o comentario? ¿Algo que quieran decir?
Pues ya saben que en cualquier momento pueden interrumpir, ¿no? Bueno, pues alzar la mano. Bueno, si no, entonces Por ahí vi me como que sigo. A ver, Enrique quería comentar algo. a ver, Sí, que Enrique. a mí me parecía muy similar esto que está haciendo Hegel con los autores eh, que lo anteceden, lo mismo que hizo Heidegger en su momento, con el concepto del ser y cómo tiene que desarmarlo, pero para hacerlo tiene que estudiar las tres posturas o las que estudia, así como está haciendo aquí Hegel, desarrollarlas Ujú. y justo pues clarificar bueno, lo que estás diciendo es lo que clarifica, bastante interesante. Ujú. Sí, 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 justo lo que está tratando de hacer Hegel, ¿no? Desarmar esas tres filosofías, pero en ese sentido es interesante como todo este diagnóstico que está haciendo, ¿no? ¿Cómo llegamos? O sea, es como antes de entrar de lleno, ¿no? Al análisis de esas filosofías, ahorita vamos a ir con Carlos, ¿no? Y lo que dice Hegel sobre Kant, muy particularmente, pero antes de entrar de lleno al análisis, ¿no? Un breve diagnóstico de cómo es que la filosofía desembocó en eso. ¿Cómo es que la filosofía desembocó en esas formas en donde el saber es visto en oposición a la fe, de una manera interiorizada a la filosofía misma, y por lo tanto, la filosofía es vista como un saber que ya no aspira a lo absoluto, ¿no? Porque entonces, al dejar claro los límites, esto es objeto del saber y esto es objeto de la fe, entonces ya la filosofía no es vista como una aspiración al conocimiento de lo absoluto. Al menos, podríamos decir, o sea, al menos en la Edad Media, la filosofía, si bien tampoco era vista como conocimiento del absoluto, porque no alcanzaba, propiamente hablando, el conocimiento del absoluto, pero sí era vista como un saber que aspira a lo absoluto. Ahora dice Hegel, ahora se le niega esa aspiración totalmente, porque quedan muy bien establecidos los límites. Esto es objeto de saber y esto es objeto de fe. Ajá. ¿Y por qué viene eso? Pues por estas dos razones. Por un lado, por el principio del protestantismo, ¿no? Que pone la verdad como sentimiento. Ojo, vean, la verdad como sentimiento. ¿Sí? Entonces, no es objeto de razón. ¿Sí? La verdad se revela en el sentimiento, no Que, en la razón, que eso es lo que hace Jacobi, ¿no? El que eso es lo que hace sentimiento. Jacobi. Exactamente. Y por otro lado, la razón ilustrada, que se opone y ataca a la fe sin reconocer el verdadero contenido de la religión. Ajá. Yo lo que entiendo también ahí, Alberto, un poco en ese diagnóstico como que hace Hegel del concepto de razón moderno, que es una especie de, como dices, de diagnóstico, y aquí está ya, digamos, prefigurada la crítica de lo que va a ser después Hegel en la fenomenología. Pero aquí recordarás algunos fragmentos de la introducción a la fenomenología, ¿no? Que el saber, lo absoluto está más allá del saber y por lo tanto es inaccesible por principio. Todo eso es como parte del diagnóstico que está planteado acá. Ujú, Y creo particularmente aquí que lo que deja claro Hegel es lo siguiente, me parece que es como a nivel general, estas filosofías de la subjetividad, en su concepto de razón, permiten un elemento irracional. ujú, La cosa en sí, el elemento irracional de Kant sería lo que está fuera de la conciencia, la cosa en sí. En Jacobi el sentimiento, en Fichte sería el no yo. Y creo que lo que Hegel piensa en el fondo es que una razón que se opone a un elemento irracional o que deja fuera algo, un elemento irracional, no es una razón completa, no es una razón que ujú, pueda, digamos, dar cuenta de todo. Y por lo tanto, hay una escisión, hay una contraposición que queda ahí, como decías, irresoluble. ¿No? Entonces, tanto Kant como Jacobi como Fichte permiten un elemento en su sistema de irracionalidad. Y creo que eso es parte también de lo que los identifica a los tres y que Hegel quiere, pues, ujú, resaltar, ¿no? ujú. Sí, y que al quedar irresoluble esa oposición, va a implicar esto entonces que la filosofía, eso es interesante lo que va a decir, la filosofía va a dejar de ser filosofía, la filosofía deja de ser filosofía, por un lado, y por otro lado también el ser humano queda como un ser incompleto, Ajá, porque se pierde esa otra dimensión, se pierde parte de una dimensión que es parte también de lo humano, que es la de lo absoluto. Ajá. Entonces, bueno, a eso vamos, ¿no? Para acá. Ya con esta diapositiva voy a acabar también para darle lugar a Carlos, ¿no? Eh,
Entonces, decíamos esto, ¿no? Estas filosofías son en gran medida, pues, resultado de la razón ilustrada, ¿no? De todo este movimiento que fue la ilustración. Y que entonces, al ser la razón ilustrada una razón incompleta, una razón falseada, ajá, pues entonces la ilustración no es más que algo así, ¿no? Como una pseudo ilustración. El término que utiliza Hegel en alemán es Aufklärerei. Ajá, es un neologismo, una palabra que se inventa, ajá, no existía, se la inventa, pero que tiene ese sentido. Lo que dicen los traductores es que es una palabra muy difícil, de hecho no tendría, estrictamente hablando, no tendría traducción al español, pero lo más cercano, pues es esta ya como de pseudo ilustración. Entonces, con este término de Aufklärerei, Hegel pues estaba haciendo un poco como mofa de la ilustración, ¿no? Está como ridiculizando la ilustración. Ajá. Eh, y justamente pues en este sentido, ¿no? En el sentido en el que su razón pues es una razón falsa, una razón incompleta, que se opone a la fe, se opone a la religión, ataca a la religión sin reconocer el verdadero contenido, el contenido racional de la religión. Como le pongo ahí, la ilustración pretendió deshacerse del dogmatismo religioso como superstición, pero al final lo que hizo fue darle a la fe una nueva forma. ¿Cuál es esa forma? ¿No? Bueno, la interioriza en la filosofía, queda interiorizada en la filosofía. Ajá. Entonces la fe adquiere una nueva forma en ese sentido, al interior de la misma filosofía. Ajá. Ya sea como un salto mortal en el caso de Jacobi, ajá, un salto mortal que tiene que ser presupuesto, o ya sea como un resultado de la razón en su uso práctico en Kant. Pero, vean, eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que dice Hegel, ¿no? Esa es la paradoja de la ilustración. La ilustración pretendió deshacerse de la fe como superstición. Ajá. Y en ese intento de deshacerse de la fe, lo que hace es darle una nueva forma a la fe. Ajá. Y esa nueva forma se ve en las filosofías de Kant, de Jacobi y de Fichte. Ajá. Es decir, en las filosofías que Hegel denomina las filosofías de la subjetividad o de la reflexión, o más adelante también les denominará del entendimiento. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ya Carlos lo dijo un poco hace rato. ¿Qué quiere decir el término reflexión? ¿Por qué ese término reflexión? Reflexión es un acto subjetivo, así como dijo Carlos hace rato, así como abstracción. Ajá. Es un acto subjetivo que se caracteriza por distinguir y separar elementos. Y es un acto subjetivo que, si lo pensamos desde el punto de vista de Kant y de las facultades cognitivas en Kant, es un acto que lleva a cabo propiamente el entendimiento. Ajá, por eso también luego les va a llamar a estas filosofías filosofías del entendimiento, porque se quedan paradas en el punto de vista del entendimiento. ¿Qué va a querer decir esto? ¿Qué va a implicar que estas filosofías sean filosofías de la reflexión o del entendimiento? Que son filosofías que se quedan entonces paradas en el punto de vista de lo separado y de lo finito. Ajá. Y que por lo tanto van a mantener las oposiciones como oposiciones absolutas. Ajá. No, no van a reconciliar las oposiciones, sino que las van a mantener como oposiciones absolutas. Por ejemplo, en el caso de Kant, pues eso se verá, ya lo verán Carlos más detenidamente, pero eso se verá pues en ciertos dualismos. Ajá. O sea, la filosofía de Kant es una filosofía de dualismos. Se queda parada en el punto de vista de la finitud, de la separación, de la oposición. Ajá. Sujeto-objeto, naturaleza-libertad, fe-razón, ajá, o fe y saber. Uh-huh. Entonces, esto es lo que caracteriza a estas filosofías y que esto va a tener ciertas implicaciones, justamente. Esto va a tener ciertas implicaciones. ¿Cuáles de ellas? Por un lado, de acuerdo con estas filosofías, entonces,
lo absoluto va a ser visto como algo que está más allá de la razón y por lo tanto más allá del saber. Tiene que ver entonces con esta, como lo ponía hace rato, con este poner límites, ¿no? Con este estipular límites, en donde por un lado tenemos los objetos del saber, por otro lado los objetos de la fe, y lo absoluto entonces, sea lo que sea lo absoluto, queda fuera de los límites del saber. Ajá. Por lo tanto, la filosofía ya no será comprendida como un saber de lo absoluto. Ajá. O sea, ni siquiera como un saber que aspira a lo absoluto, ¿no? Al menos en la Edad Media era comprendida la filosofía así, como un saber que aspira a lo absoluto, que aspira al conocimiento de Dios. O sea, si bien la razón no puede conocer a Dios por su limitación, ajá, pero el saber filosófico es una aspiración a. Ajá. Por eso la filosofía se subordinaba a la teología. Pero acá no, dice Hegel, acá sí, ya con Kant, principalmente con Kant, ajá, y luego, por supuesto, con Fichte en cierto sentido, ajá. La filosofía ya no es comprendida como un saber de lo absoluto, ya no aspira a conocer lo absoluto, sino, en todo caso, como un saber de lo meramente humano, de la humanidad. ¿No? Dice Hegel, en el caso de Kant, la filosofía es comprendida, piensen, ¿no? Otra vez, crítica a la razón pura, como un estudio de las facultades cognitivas del ser humano. Ujú. Además, si pensamos, por ejemplo, en todo el sistema kantiano, ¿no? O sea, las tres críticas y lo que cada crítica, la pregunta que cada crítica trata de responder, ¿no? O sea, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Esas tres preguntas, el mismo Kant decía, se resumen en una sola. ¿Se acuerdan cuál es esa? ¿O saben cuál es esa pregunta en la que se resumen esas tres preguntas? ¿Nadie? Enrique ya dijo que no. ¿Nadie? Esas tres se resumen en una sola, dice Kant. ¿Qué es el hombre? Entonces ahí queda claro que la filosofía de Kant es una filosofía que trata de dar cuenta del hombre, del ser humano. Ajá. ¿Y qué es lo que está diciendo Hegel? La filosofía que antes era vista como aspiración a lo absoluto, ahora se le niega esa aspiración y se ha convertido en un saber de lo meramente humano, en un saber de lo finito, pero muy particularmente en un saber de lo meramente humano. Dicho en otros términos, Hegel no lo dice así, pero es esto como que la filosofía se ha convertido en antropología. Ajá. Y eso ha implicado, propiamente hablando, la muerte. Y eso sí lo dice Hegel. Y esa expresión es fuerte. Eso implica la muerte de la filosofía. Si por filosofía entendemos un tipo de saber que aspira al conocimiento de lo absoluto, de lo incondicionado, ponerle límites al saber implica la muerte de la filosofía. Lo que estamos haciendo ya no es filosofía, ¿no? O sea, piensen esto porque esta afirmación de Hegel me parece tan sintomática no solamente de su época, sino de las formas de la filosofía por venir. O sea, piensen en casi todo el siglo XX. No estoy diciendo que toda la filosofía en el siglo XX sea así, pero gran parte de la filosofía en el siglo XX es una filosofía que está centrada en lo humano. Y de ahí, por ejemplo, a que esas filosofías, ¿no? Entre comillas, sean más bien antropología o sean sociología, ¿dónde hacemos la distinción? No sé si más o menos me estoy dando a entender. O sea, estoy pensando en pensadores como Foucault, por ejemplo, ¿no? Pero el mismo Foucault reconocería que de hecho él no hace filosofía estrictamente hablando, ¿no? Y el mismo Foucault reconoce a Kant como iniciador de una antropología. Ajá, o sea, es que yo hasta pensaría que el mismo Foucault diría que sí, que Hegel tenía razón, la filosofía murió. La filosofía como un intento de acceso, como un intento de saber que aspira al absoluto, ha muerto. O sea, lo que hacemos no es filosofía, por supuesto. Claro, hay otra parte de la filosofía del siglo XX que intenta rescatar la filosofía como lo que propiamente hablando es, ¿no? Como metafísica.
Ajá. Pero no toda, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y lo que quiero como dejar sentado aquí es como, pues como esa expresión que siento que sí es como muy sintomática de la época de Hegel, ¿no? Esto que ya está previendo Hegel, que es la muerte de la filosofía, en el sentido en el que la filosofía deja de ser vista como un tipo de saber que aspira a lo absoluto o a lo incondicionado y que se queda con lo finito, ¿no? Con el saber de lo finito. Y por otro lado, pues la filosofía entonces ahora expresa, dice Hegel, la subjetividad de la nostalgia que llena ese vacío del saber, ¿no? Es decir, ese saber entonces queda un vacío ahí del saber, que es el del aspirar a lo absoluto. Y la filosofía ahora se ha vuelto o expresa esa nostalgia de ese vacío, ajá, de ese vacío de absoluto. Parece una alusión al romanticismo, porque eso es el romanticismo en gran medida, ¿no? Es como una expresión filosófica de una nostalgia, ¿no? De absoluto. Hölderlin, por ejemplo, ¿no? Bueno, por eso Hölderlin luego se vuelve poeta, ¿no? Más deja de ser filósofo, ajá, porque la poesía expresa de mejor manera esa nostalgia, ¿no? Que Hegel intentará dejar detrás, esa nostalgia que Hegel intenta dejar detrás, ajá, para acabar y darle paso a Carlos los siguientes minutos. ¿Qué es lo que le queda entonces a la filosofía? Bueno, eso es lo que Hegel va a tratar de hacer. O sea, por eso todo este diagnóstico, ¿no? Porque Hegel, que ya está entonces en la búsqueda de su sistema, que ya está pensando en construir su propio sistema, pues va a tratar entonces de construir un sistema que rescate esa aspiración originaria de la filosofía, que es el del saber de lo absoluto, del saber del fundamento, si se quiere ver así, de lo divino. Ajá. En ese sentido hay que reconocer el contenido de la religión. Ajá, o sea, Hegel no deja detrás la crítica al carácter de positividad de la religión, etcétera, pero ella es muy consciente de que el contenido de la religión es un contenido racional y de que la religión tiene por objeto lo mismo que la filosofía, la verdad, lo absoluto, el fundamento, lo divino. Ajá. Y quiere hacer entonces ahora un sistema que rescate eso. Por eso está haciendo todo este diagnóstico. Ojo, también hay que ¿por qué de entre los filósofos de su época está discutiendo con estos y no con Schelling? Porque Schelling está del otro lado ya. Ajá, ahí hay que tener cuidado. Schelling es un pensador ya del absoluto. Es un pensador que también ya está intentando rescatar esa, esa característica originaria de la filosofía que es un saber que aspira a lo absoluto. Por eso la discusión con Schelling va a ser otra. O sea, no va a ser esta. Schelling no es un filósofo de la reflexión. Ajá. La crítica a Schelling se irá por otro lado. Es un filósofo ya del absoluto, pero la crítica de Hegel a Schelling va por otro lado, irá por otro lado. Ajá. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo interesante acá es este diagnóstico que está haciendo para él poder ubicar el objetivo de su sistema, las pretensiones de su sistema filosófico. Un sistema que recupere ese sentido originario de la filosofía, el de aspirar a lo absoluto. Claro, habrá que repensar el concepto de razón. Ajá, habrá que ganar un nuevo concepto de razón que no sea una razón falseada, sino que sea una razón que vaya más allá del punto de vista de lo finito, del punto de vista de la reflexión, de la separación, de la decisión, y que trate entonces de conciliar los opuestos. Ajá, que trate de conciliar los opuestos, por un lado. Y por otro lado, pues también habrá que ganar, eh, pues si se quiere ver así, también una idea adecuada de lo absoluto. Tenemos que entender qué es lo absoluto también. Ajá. ¿Qué es eso divino que estamos buscando? Uh-huh. Para esto la filosofía tiene la siguiente tarea, y con esto acabo. Debe superar entonces estas formas suyas, es decir, las formas que la filosofía ha adquirido en Kant, Jacob y Fichte, como filosofías de la reflexión, que no son más que reflejo de su época, no son más que reflejo del espíritu de Occidente, de la modernidad, ajá, y ha de conceptualizar como momento, ojo porque eso es muy interesante, esto que estoy diciendo es con lo que Hegel acaba Feysaber. Es el último párrafo de Feysaber. Entonces estoy conectando el prólogo con el último párrafo.
Ajá. Y eso es interesante lo que dice Hegel. Ha de conceptualizar como un momento el dolor infinito de que Dios ha muerto. Ajá, porque dice Hegel algo así como que todo esto, todo este espíritu de la época no es más que reflejo del dolor infinito de la conciencia de que Dios ha muerto. Ajá. ¿Qué querrá decir esta idea de que Dios ha muerto? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero vamos a ponerlo ahorita al menos en esos términos. Lo que ha muerto, ajá, lo que muere en la modernidad, cuando se le niega a la filosofía ese acceso a lo absoluto, es la idea abstracta de Dios. Ajá, la idea de un Dios trascendente, de un Dios separado. Ajá. Pero entonces hay que ganar otro concepto de divinidad. Porque esa idea del Dios abstracto está muerta. Y ese es todo el dolor de la modernidad, dice Hegel. Ajá. Y la filosofía tiene que comprenderlo, tiene que conceptualizarlo, tiene que llevarlo a concepto, tiene que reflexionarlo, por supuesto. Ahí entra otra vez, ¿no? La idea de reflexión, tiene que reflexionarlo, tiene que pensarlo, tiene que pensar ese dolor infinito de la modernidad. Ajá. Para resucitar la suprema totalidad, dice Hegel. La totalidad que todo lo abarca en la figura de la libertad. Ujú. Vean otra vez ahí, ¿no? Esa idea de libertad que tanto, ¿no? Interesa. Ahí está el ideal de la juventud. Es el ideal de la juventud que está tomando la forma de la reflexión para convertirse en sistema. La búsqueda de la libertad. Ujú. Pero eso es lo divino. Podemos pensar, ese es quizás el verdadero concepto de lo divino o el concepto o el nuevo concepto de lo divino que se está buscando, el de libertad. Ajá. Porque además aquí con esto das cuenta, Alberto, de que para todos ustedes que seguramente conocen la frase de Nietzsche de que Dios ha muerto, no es algo que Nietzsche mismo haya pues inventado, ¿no? O sea, Nietzsche toma la frase de otros autores, ¿no? Es una frase más común, ¿no? La muerte de Dios es un acontecimiento bíblico, ¿no? O sea, Dios muere en la cruz porque Jesús es Dios y es Cristo a la vez, ¿no? Entonces, ese Ujú. acontecimiento simbólico, en la muerte de Dios es un acontecimiento religioso, bíblico. Aquí Hegel, la interpretación que acabas de dar, toma Hegel ese mismo acontecimiento para la filosofía, pero Nietzsche no es el primero que habla de la muerte, digamos, de Dios, ¿no? Porque suele pensarse que es un tema puramente nietzscheano, Ujú. aunque Nietzsche tiene su propia interpretación, ¿no? De lo que Ujú. significa, que está, no está tan alejado quizás de esto, ¿eh? No está tan opuesto o no es tan distinto como ese Tiene como anhelo. su peculiarididad, digamos, ¿no? Tiene como su peculiaridad, o sea, que lo distinguiría de la frase hegeliana, pero sí en cierto sentido, en cierto aspecto va más o menos también, digamos, tiene como una misma connotación. Y algo, yo me acordaba, creo que fue la entrevista que tú tuviste, Carlos, con Xenia, no me acuerdo. Una parte que me gustó donde ella, creo que ella hablaba de la idea de la muerte de Dios y justamente decía, que bueno, la muerte de Dios no es ninguna novedad de Nietzsche, ¿no? O sea, es una idea que llega a Nietzsche simplemente, pero que está desde los inicios de la modernidad, incluso hasta podemos pensar que hasta quizás en la Edad Media ya estaba. Ajá, o Con sea, esa los idea místicos con los místicos, medievales. recuerdo que ella decía, ¿no? Con los místicos ya hay una idea de que Dios ha muerto. Mencionaba ya Pascal y me acordé porque Hegel lo dice. O sea, el mismo Hegel dice que esa idea de la muerte de Dios ya está en Pascal, e incluso lo cita, creo. O sea, incluso creo que cita ahí a Pascal. Ajá, miren, les voy a leer nomás la cita, es brevísima. Dice, eh, es lo que se haya expresado, dice Hegel, por así decirlo, empíricamente en las palabras de Pascal, y viene la cita. La naturaleza es tal que señala en todas partes un Dios perdido, tanto en el interior como fuera del hombre. Ahí está, ¿no? Un Dios perdido, dice Pascal.